Poca política y mucha administración. Porfirio Díaz. A finales de 1875, un grupo de liberales y militares elaboraron un plan para derrotar el gobierno de la Ciudad de México, en contra del juarista Sebastián Lerdo de Tejada. Dicho plan fue denominado como el de Tuxtepec. Porfirio Díaz, un distinguido líder militar, tenía cierta presencia nacional por sus logros militares. Unos meses más tarde, en 1876, tras un proceso electoral poco estudiado, Porfirio Díaz es elegido presidente constitucional, lo cual fue el principio de más de 30 años de estabilidad económica y política. Durante el Porfiriato, el sistema capitalista se desarrolló con rapidez y estimuló el crecimiento de la economía del país. A ello contribuyeron tres factores: la estabilidad política impuesta por el régimen, la avalancha de inversiones extranjeras y la integración de la economía nacional, así como su vinculación con los mercados exteriores, gracias al desarrollo de las comunicaciones, especialmente de los ferrocarriles. En Yucatán, se ha denominado Porfiriato Nequenero al periodo entre 1901 y 1911 del gobierno de Olegario Molina y su hombre de paja, Enrique Muñoz Aristegui, que se caracterizó por la monopolización del comercio del enequén. El modelo de desarrollo, o más bien dicho, el patrón acumulador de capital seguido durante el porfirismo, fue un modelo exportador primario, ya que lo fundamental era impulsar la producción para exportar las materias primas, agrícolas y minerales. Al asumir la presidencia, el general Porfirio Díaz se dio a mejorar el ejército. Creó el Cuerpo Especial de Estado Mayor, que tenía como función formar la Carta General de la República. Redujo las unidades y las que quedaron las profesionalizó. Creó varios planteles, como la Escuela Naval Militar, Escuela Militar de Aspirantes y Escuela Militar de Esgrima. Mientras tanto, en Yucatán, las obras del porfiriato que destacaban son el Palacio de Gobierno, las vías del ferrocarril, la Penitenciaría de Juárez, el Hospital Orán, el asilo, así como la pavimentación de calles y obras hidráulicas y de electrificación en la ciudad de Mérida y principales localidades del estado. Existió mucho orden durante dicho periodo, a causa del ejército, puesto que todo aquel que estuviese en contra del régimen era apresado y callado. Los pobres eran muchos, los ricos pocos, ya que los mejores puestos los tenían los extranjeros y los mexicanos cobraban sueldos por debajo del mínimo. La visita del dictador Díaz en febrero de 1906 marca el clímax del porfiriato en Yucatán. Durante la estadía de Díaz en Yucatán se inauguraron varias obras públicas y se efectuaron ostentosas fiestas y celebraciones, varias de las cuales tuvieron como escenario el Palacio de Gobierno. Aun cuando a nivel nacional la estrella del porfiriato comenzaba a declinar, en nuestro estado, su régimen vivió durante esa visita uno de sus momentos de mayor esplendor. El surgimiento del enequén como actividad comercial trajo consigo transformaciones económicas, sociales y políticas a Yucatán. El desarrollo de la actividad enequenera había traído paralelamente a la concentración de las tierras y el capital la conformación de una oligarquía ascendentaria, íntimamente vinculada a las actividades del financiamiento y la exportación del enequén. Este grupo hegemónico de la burguesía la constituían aproximadamente 50 hacendados. Dentro de ese grupo existía una fracción que se dedicaba exclusivamente a la exportación del enequén, que después pasaría a ser llamada casta divina. Por otra parte, los explotados en el campo sumaban 111,000, entre mayas, chinos, coreanos y yaquis, de los cuales aproximadamente 80,000 eran peones y 30,000 eran jornaleros libres. Las haciendas yucatecas surgieron en la segunda mitad del siglo XIX por impulso de las antiguas familias que desde la época colonial poseían grandes propiedades territoriales, por la participación de sus herederos y por los nuevos grupos ricos que se habían desarrollado. El eclectismo fue la expresión arquitectónica del auge nequenero. La cultura arquitectónica generada durante este periodo no se identificó con la concepción formal de vanguardia surgida en Estados Unidos con la invasión. Tepic Carrillo es una localidad rural ubicada en el estado de Yucatán, específicamente en el municipio de. En la segunda mitad del siglo XIX, los españoles fundaron el poblado de Acanqué,
cerca de lo que futuramente sería una importante productora nequenera. En dicho lugar se funda una encomienda que duró toda la época colonial. Durante 57 años, de 1880 a 1937, la hacienda nequenera fue una empresa privada y que en un tiempo después, hasta la década de 1950-1960, fue la actividad económica que sustentó al estado de Yucatán. Hace unos 12 años, la hacienda Tepic Carrillo funcionaba como distribuidora de nequén. A su alrededor hay evidencia de arquitectura a mediados de 1700. En su mejor época, en el periodo que abarca el régimen de Porfirio Díaz, se registraron más de 1200 de estos centros de producción nequenera. La industria del nequén durante este periodo fue determinante en el estado. En torno a ella giraban las demás actividades económicas, teniendo gran influencia en la política y parte en la cultura.